La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Bueno, qué bueno. Estamos viendo en esta serie, estamos viendo el libro de los Hechos, ¿verdad? Y ¿de qué se trata el libro de los Hechos? Estamos diciendo. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? ¿Cómo se llama esta serie? El inicio de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo inicia la iglesia? Y nosotros hemos estado estudiando pues que la iglesia inicia cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ayer estuvimos predicando sobre la resurrección de Cristo y qué importante es la resurrección de Cristo. Es decir, que el mundo vio a un hombre que vino de la Virgen María, nació como cualquier niño, pero era Dios. Ese hombre, ese niño que vino a sufrir, a entregar su vida por nosotros. Hasta ahí no pasó nada. No pasó nada. Él vino a hacer señales, él vino a hacer milagros, pero no pasó nada. Lo más importante que nosotros vemos de esto es cuando él resucitó. Porque todos mueren, los príncipes, los reyes, los monarcas, todos mueren. Pero el que resucita hace el cambio. Y en el momento que se resucita, que el Espíritu Santo resucita al Señor, nos damos cuenta nosotros de que nace un nuevo grupo de personas que no tenían miedo. Que el Señor cambió la estructura mental, emocional y espiritual de la vida del hombre y le dio un carácter diferente. Por eso nosotros decimos, hermanos, el principio del nacimiento de la iglesia es que nosotros perdemos el miedo. ¿A quién le perdemos el miedo? Le perdemos el miedo al diablo, le perdemos el miedo al mundo, le pierdo el miedo a las cosas que antes nos robaban a nosotros la paz. Porque si el hombre está atado a algo, es al miedo, hermanos. El miedo causa un pánico terrible. Y nosotros vemos que ahí inicia entonces la iglesia. La iglesia inicia porque el Señor nos da a nosotros la oportunidad de vivir en paz, de vivir gozosos. Entonces este libro, el libro de los Hechos, tendríamos que verlo nosotros en un vacío muy importante en la revelación bíblica. Nosotros lo vemos cuando la Biblia nos revela el libro de los Hechos y nos revela las maravillas, hermanos, que nosotros vamos a ver. Y aunque no solo nos habla del nacimiento, sino que también nos habla de cómo la iglesia se iba desarrollando. Nació, pero no todo lo que nace crece, a no ser que lo que nace alguien la desarrolla, alguien la hace crecer. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que sopla sobre la nueva generación de hombres y mujeres que perdieron el miedo para hablar de Dios. Si hay algo que usted lo marca y usted puede saber, yo tendré miedo, yo seré un hombre o una mujer que tiene miedo. Solamente imagínese, si usted no le habla a alguien, de Cristo, perdón, usted tiene miedo, tiene un espíritu de miedo que tiene que combatir y que tiene que vencer. Porque usted tiene el deber y la obligación de hablar de Cristo a todas las personas, hermanos. Cristo está vivo, su tumba está vacía, Él resucitó y nosotros tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tenemos que hablar de Jesucristo. Entonces, lo más llamativo de nosotros en este principio de la iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, tiene una gran importancia porque hay una diferencia con la que encontramos en el libro. Y quisiera que abran sus Biblias en Hechos
capítulo 8, verso 4. Pero, hermanos, solamente esto es lo que vamos a ver hoy, porque la Biblia es lo que nos vamos a nosotros a parar para que nosotros podamos desarrollar este libro, este capítulo. Es todo el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 8, todo el capítulo. Y el capítulo es muy hermoso, pero nosotros tenemos que leerlo y estudiarlo. ¿Lo tenemos? Capítulo 8, del 4 hasta el final, hasta el 25, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? ¿Quiénes eran los que fueron esparcidos? Todos los discípulos, todos los apóstoles, porque los apóstoles no son lo mismo que los discípulos. El Señor, recuerde que tenía discípulos y tenía apóstoles, ¿verdad? Tenía muchos seguidores. ¿Y qué fue lo que dice aquí? Dice que por todas partes ellos iban ¿qué? Anunciando el evangelio. Ahí está exactamente en este punto 4 lo que el Señor nos enseña a nosotros, que tenemos que, los discípulos del Señor, hoy no es Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, somos nosotros. Diga su nombre. Usted es el que tiene que esparcir el evangelio. Dice el 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba ¿cómo? Atentamente, como hoy usted está escuchando, dice atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, si hay algo que de verdad amarra al pueblo de Dios, es que solamente no es la predicación, sino la señal. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué nos dice nosotros el Señor a los discípulos? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, ¿qué más? Sanarán a los enfermos. Y si en mi nombre, si se envenenan, pues el Señor los va a sanar. Y tenemos que saber que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar a Jesucristo. Dice el 6: y la gente unánime escuchaba ¿cómo? Atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo con señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Usted dice: ¿y por qué ya ahora no se hacen los milagros de antes? Porque es muy fácil. Nosotros no queremos. Porque tenemos que tener disposición y tenemos que tener fe en que si yo pongo las manos sobre un endemoniado, él va a ser libre. Yo recuerdo un día que me llamaron de Inglaterra, porque al otro lado del mundo estaba un viejo endemoniado. Y como hay 8 horas de diferencia entre Inglaterra, imagínense si allá eran como las 11 de la noche. Aquí 11, 12, 1, 2, 3, ya estábamos amaneciendo. Y me decía mi amiga: tengo un hombre que está endemoniado. Y comenzamos a orar. Le digo: póngamelo al teléfono. Y comencé a reprender y el viejo quedó libre. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Y no importa si usted está a distancia o el hombre lo tiene aquí o la persona que está necesitada. Usted tiene el poder. Hermano, ¿sabe qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos disposición. Disponer nuestro corazón. Disponer nuestra vida para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Y dice el 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo:
Este es el gran poder de Dios. Hermanos, si usted no habla, va a hablar los brujos y los hechiceros y el mundo y el adúltero y el pecador y la prostituta. Porque Dios está deseando que sea usted el que hable. Si no, va a venir un engañador y les va a hablar de otro Dios que no es el de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros nos callamos. Hay mucho Simón por todos lados y Simonas y Ramonas, porque yo me callo. Entonces ellos vienen y necesitan escuchar porque tienen necesidad y estaban creyendo en la magia. Oh, esto es mágico. Un día de estos vino una señora, vino de Estados Unidos, vino con la mamá. Estaba escuchando la alabanza. La alabanza el domingo ese domingo espectacular, maravilloso. Escuchó la palabra, ella estaba atónita con los ojos puestos aquí en el altar. Y cuando yo bajé me decía: pastora, yo lo que oí es magia aquí. Esto es maravilloso, es mágico. Y yo le decía: no, es la palabra de Dios. No te equivoques, la magia tiene otro camino. Pero a veces estamos contemplando tanto la belleza del mundo con la belleza de lo que nosotros no podemos experimentar porque no lo conocemos. Hay que enseñarle a alguien que esto no es magia, como Simón, que estaba ofreciendo esto. Y aún todos los del pueblo estaban siguiendo a Simón porque era maravilloso lo que hacía. ¿Dónde están los cristianos que tienen que hablar? En la casa, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que esté. Vea, hermanos, para eso el Señor nos dio boca, para hablar de Jesucristo, para hablar del poder de Dios. Y dice el 11, y le estaban atentos, porque con sus artes, ¿qué? Con sus artes mágicas les había, ¿qué? Mucho tiempo. Cómo me encanta el arte, cómo me fascina, cómo me seduce. Y nosotros tenemos que saber que hay una gran diferencia, hermanos, entre la magia del hombre y el poder de Dios. Déjeme decirle que no es lo mismo. Un filósofo le puede hablar a usted cosas muy lindas y usted se puede quedar encantado con el filósofo. Y hay ahora muchos filósofos por todo lado que seducen el oído porque la gente tiene comezón de oír y de ver. Pero tenemos que buscar nosotros dónde ir para ver y oír lo que dice la palabra, no una filosofía. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado, porque nosotros sí somos muy celosos con la palabra de Dios. Muy celosos. Dice el 12. Pero cuando oyeron a Felipe, mire, estamos hablando de Simón y estamos hablando de Felipe. Es que si hasta que Felipe aparezca, el Simón va a quedar rezagado. Dice aquí en la palabra, pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el ¿qué? ¿El evangelio de qué? ¿Y a quién más? Entonces, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, que yo tengo que entender que las cosas del mundo, aunque seduzcan muchos, una mujer bella. Ahora estábamos hablando en discipulado, que cuando el rey, cuando el profeta Samuel iba a la casa de Isaí, porque Dios lo había mandado a elegir al rey de Israel para ungirlo, el primero que salió fue el guapote, hermoso, bello. ¿Y quién no lo va a elegir? ¿Quién no va a elegir lo lindo, lo bello, lo hermoso? Y salió, y ahí no había. Y el Espíritu Santo, vea, casi se embarca Samuel. Samuel casi se embarca, eligiendo al primero que era hermoso, bello, alto. ¡Wow! Seguro las chiquillas dicen: Señor, en tus manos, ¿cómo es? Me gozo, en la obra de tus manos me gozo. Pero no era él. Y le dicen: ¿y qué tienes otro hijo? ¿O estos son todos?
Le dice, bueno, sí, yo tengo uno que está allá atrás, ¿verdad? Es machillo, flaquillo, chiquillo, jovencillo, como el pastor, ¿verdad? Llámalo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que Dios haya elegido el rey. Y yo me imagino cómo llegó el pastor, perdón, David, cómo llegó de temeroso, ¿verdad? De inseguro. Y decía, ¿yo? Y el Espíritu Santo le susurraba a David en el oído, sí, hijo. ¿Sabe por qué yo les decía a ellas? ¿Por qué David mató a Goliat? Porque David había visto a los Goliat solamente que de 4 patas. Cuando mataba a los osos, cuando mataba a los leones, solamente lo vio de 4 patas, no lo vio de dos piernas. Y dice, este me lo como pan con mantequilla. Y lo hizo. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que ve Dios, no el temor con que nos hicieron a nosotros creer cuando nacimos y nos desarrollamos en una casa. Puro miedo, todo miedo. Ay, qué miedo, ay, qué miedo, ay, qué miedo. Y así nosotros levantamos una nueva generación llena de miedo. El miedo trae inseguridad. El miedo paraliza, congela la mente y el corazón del hombre. El Señor andaba buscando a Felipes. El Señor no quiere tener una relación con los Simón hasta que se conviertan. Dice que entonces creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesús. Y se bautizaban todos los hombres y las mujeres. Ese es el cambio, porque el poder hace el cambio en el hombre. El que tiene el poder de Dios tiene cambios. Cuando usted no ve el cambio en la vida de un hombre es porque no se ha manifestado el bautismo del poder del Espíritu Santo en él. Tiene que caer fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista decía, yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y ahí nosotros vemos la manifestación de Felipe. Dice el 13, que también creyó Simón mismo. Mira el poder, hermanos. Dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. Dice, pero ¿qué es esto? Porque una persona se puede entregar a Cristo, pero no entregarse de corazón. Sea brujo, hechicero, encantador, Z. Y estaba atónito, dice, estaba maravillado, porque ¿quién no se va a maravillar del poder de Dios? Y entonces dicen, aquí voy a hacer el business. Aquí sí que hago el negocio. Y aquí lo vemos. Dice que el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? Refuerzos. Un cristiano nunca puede andar solo. Un cristiano, una cristiana nunca puede ejercer ministerio solito. El Señor siempre los manda de 2 en 2. Porque uno es el apoyo del otro. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando lo vio Simón, que ya estaba, dice que había recibido a Cristo en el corazón, y eso no es suficiente. Cuando no hay un cambio, dice la Biblia que por sus frutos. Mire qué interesante, hermanos. Dice, ¿por dónde voy? 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció ¿qué? Todo el negocio, ¿verdad? Él dice, aquí sí que me apunté bien. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro, usted sabe, ¿verdad? Meterse con Pedro era cosa brava. Le dijo, ¿qué? Tu dinero, tu dinero perezca contigo. Estás equivocado porque has pensado que se obtiene. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es que recto delante de Dios. ¿Qué mira Dios en usted? ¿Qué mira Dios en usted? ¿Sabe de dónde sale la adoración que usted le da a Dios? ¿Sabe de dónde sale la ofrenda que usted le da a Dios? ¿Sabe de dónde sale el servicio que usted le da a Dios? Si no hay corazón de por medio, su servicio no tiene ningún valor, tal vez a los hombres, pero no a Dios. Yo no puedo trabajar aquí como trabajo en la empresa, como trabajo en mi casa, como trabajo en mi trabajo. No, aquí yo tengo que traer el corazón, hermanos, el corazón. El 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Qué no era que se había convertido? ¿Qué no era que había recibido a Jesús? Pero ¿sabe una cosa? Eso no es suficiente. Hay que venir al arrepentimiento. Arrepiéntete, no es solamente que yo vengo y póngame las manos encima y ahora dígalo, repita conmigo esta oración. No, el fruto es muy importante. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Perdóneme, ¿el corazón piensa? Claro. Claro, el corazón tiene pensamientos. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón, también el corazón habla, el corazón ve. Y mire que le dice que tiene que arrepentirse porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ok, hermanos, yo quiero decirles una cosa que es muy, muy, muy importante cuando nosotros venimos a Cristo. Yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor, pero emocionalmente solamente lo he recibido, no hay cambios. Porque yo sigo siendo la misma mona con el mismo rabo. Si yo no tengo cambio, sigo siendo la misma mona con el mismo rabo. ¿Qué es lo que a mí me hace el cambio? ¿Qué es lo que me produce el cambio? No solamente que yo acepto a Jesús como mi Salvador, sino que yo entro en un arrepentimiento. El arrepentimiento mío es todos los días negarme a mí mismo, morir al yo y cambiar mi vida. Cuando venimos al matrimonio, nosotros, ¿sabe qué? Muchas veces las mujeres decirme, ay, encontré al hombre que me haga feliz. Damas, yo les quiero decir algo. Ustedes nunca van a tener al hombre que les haga feliz, porque ningún hombre tiene la potestad de hacer feliz a nadie. Yo entro feliz al matrimonio porque yo tengo una relación con Dios y yo tengo una sanidad emocional. Pero yo no le puedo pedir a Randall que me haga feliz. Imagínese, tiene que ser un esclavo a mis pies para que me complazca con todo aquello. Yo no voy a conseguir nunca el hombre que me haga feliz. Yo tengo mi relación personal y emocional entre yo y mi ser y entre yo y mi Dios. Yo no dependo del hombre. El hombre no puede depender de nosotros.
Tenemos todos que depender de Dios porque Dios lee el corazón y mira el corazón. Ay, ya lo encontré todo. Es que me hace reír tanto. Me hace cuando pasa la luna de miel. Si te vi, ni me acuerdo. Y las de 40 la cambia por 2 de 20. Estamos equivocados. Así no es el principio de la Biblia. Ahora sí que me perdí. Estoy más perdida que un piojo en una peluca. ¿Por dónde voy? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cuál es la enseñanza aquí y el principio aquí, hermanos? Nunca se deje atrasar por aquellos que se quedan en el camino, porque te van a drenar. Son personas tóxicas. Muchas veces usted tiene el ministerio de avanzar. El que se quiere quedar atrás, que se quede. Usted tiene la obligación de avanzar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo no sé, pero todos tenemos que pulsearla. Todos tenemos que ver cómo salimos. Pero del hombre nunca dependas. Del hombre nunca dependas. El hombre no puede, amores, dar lo que solo Dios puede dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.